La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Gracias amigos, estamos en un encuentro con la ciencia con el profesor Vicente Ota Rivera, sociólogo, y lo hemos invitado, gracias por aceptar, estimado Vicente, porque nuestra universidad, la UNI, es cuna de grandes intelectuales, pero sobre todo el lugar donde vienen estudiantes de las regiones diversas que tiene el Perú, y son muchas. Y él es experto en los temas de la diversidad cultural. Y es justamente lo que quisiéramos preguntarle. ¿Cómo analiza usted, profesor, esa diversidad cultural de los estudiantes? ¿Se refleja en la interacción que hay entre ellos o pasa desapercibida? Muy buenos días, estimados amigos. Buenos días, profesor Modesto Montoya. Gracias por esta oportunidad para dialogar sobre este tema tan importante en nuestra sociedad. Te puedo decir que lo primero que me sorprendió en la primera reunión que tuve acá, en una invitación del rector, el doctor Alfonso López Chao, para dar una conferencia en el inicio del año académico, ¿no? Entonces, lo que me sorprendió fuertemente era la diversidad de la composición de los estudiantes. Yo he estudiado en San Marcos, ¿no?, hace bastante tiempo, y me hizo recordar, esa expresión, ¿no?, que se ha mantenido y se ha acuñado como distintivo de San Marcos, que es, y lo ha repetido también Vargas Llosa, ¿no?, personalidades que conocen el país, algo así como San Marcos es el Perú, ¿no? San Marcos es el Perú. Entonces, cuando vi la composición de los estudiantes, de los jóvenes, ¿no?, abiertamente provincianos, en 80, 90%, me hizo recordar eso. Lo que quiero decir es que creo que universidades populares y públicas, ¿no?, con la tradición y la calidad como la UNI, como San Marcos, recogen esa diversidad social, cultural de nuestro país, ¿no? O sea, realmente universidades como la UNI, como San Marcos, son el Perú, representan lo que somos como país, como sociedad. Y los alumnos que vienen a ti a consultarte, que son de diversas regiones, ¿denotan esa diversidad en su manera de hablar, tratar problemas que te plantean? Hasta cierto punto, porque a lo interesante es que la mayor parte, un buen porcentaje de estos estudiantes, en realidad son hijos de migrantes en Lima. Ajá. O hijos de migrantes en grandes ciudades del interior. Ya. O sea, lo que son provenientes de pueblos pequeños, del campo, del mundo rural, yo creo que es minoritario, ¿no? Y los jóvenes, que a veces tenemos oportunidad de conversar esas cosas, sí les preocupa, ¿no?, encontrar ese conflicto, porque todavía existe, ¿no?, de discriminación, de exclusión, de rechazo todavía en algunos ambientes en Lima, ¿no? Todavía hay rezagos de lo que Lima fue considerada como una ciudad señorial, como una ciudad muy hispana, en fin, todavía quedan rezagos de eso, ¿no? Entonces a veces los jóvenes, por sus características, ¿no?, raciales, étnicas, y a veces por su manera de hablar también, son detectados como no limeños, ¿no?, y se produce esa cierta distanciamiento, esa cierta discriminación. Entonces a veces los jóvenes preguntan por qué, ¿no?, a qué se debe eso que no se logra todavía una verdadera inclusión, una verdadera cohesión, la construcción de una comunidad, como nación, como pueblo, ¿no? Bueno, yo he entrevistado a muchos estudiantes y lo curioso es que aquellos que vienen de provincias, incluso de las capitales,
Arequipa, por ejemplo, ayer entrevisté a uno, les pregunto si conocen el colegio Inmaculada, han escuchado hablar de Santa María, de Santa Úrsula, esos colegios conocidos como de la élite económica, yo digo bien económica. No conocen, no tienen ninguna diferenciación. Dice, para ellos le da igual hablar de Inmaculada como José Carlos Mariátegui de cualquier barrio. O sea, no son conscientes de las diferencias que hay en Lima, ¿no? Me parece. En tu caso, por ejemplo, ¿tú de dónde vienes? Bueno, yo he sido un trashumante, ¿no? Yo soy casmeño, estudié primaria en Casma, ¿no? El primer año de secundaria en Casma, de ahí estudié 2 años en Huaraz, ¿no? En la gran unidad. Y justamente cuando tú llegaste a Lima, ¿sabías la existencia de esos colegios? No, para nada. Y acá estudié en el Colegio José Granda y terminé en un colegio, estaba en el centro de Lima, que se llamaba Nuestro Señor de los Milagros. O sea, lo que pasa es que... O sea, ellos no tienen ninguna diferenciación, no pueden discriminar a nadie porque les da igual, no saben de dónde vienen, ¿no? Claro, no, lo que sucede es que, querrámoslo o no, la información, el conocimiento, también está estratificado según tu ámbito de actividad. O sea, te digo, alguien de la Católica, de la Universidad de Lima o de la Pacífico, por supuesto que sabe qué colegio es Santa María, cuál es San Silvestre. A eso me refiero. ¿No es cierto? Pero los de allá no. Pero a las universidades populares, ¿no? Nacionales, como la UNI, como San Marcos, no solamente no lo conocen, sino que no les interesa. ¿Por qué? Porque gran parte de los nuevos y grandes intelectuales, científicos y profesionales, la mayor parte sale de estas universidades. En tu caso mismo, tú eres una persona destacada, ¿no es cierto? Uno de los pocos grandes especialistas en física acá en el Perú, ¿no es cierto? Has sido director del Instituto de Energía Nuclear, en fin, y tú has salido, creo yo, de aquí y vienes de una trayectoria de estudios en colegios públicos. Entonces, así como tú y otras personas de muy alto nivel salen de las universidades públicas. Entonces, la única razón por la cual alguien tendría interés en conocer qué colegio es San Silvestre, colegio María Reina, será para decir su estatus, para decir yo vengo a tal colegio, ¿no? Pero ya eso en el Perú cada día me hace recordar una vez importa menos, ¿no? Me hace recordar un día estaba con dos amigas que estaban conversando frente a mí. Una de ellas, que sabía que venía de un colegio de Santa Úrsula, le pregunta a la otra, ¿en qué colegio estudiaste? La otra, ¿y eso qué interesa? Dijo, o sea, se sintió agredida. En peligro. ¿No? O sea, no quería. Significa pues, los que han vivido en Lima, ellos sí notan esa diferencia, no se diferencian entre ellos, ¿no? Sí. Pero nosotros los provincianos no tienen eso. Además no nos interesa. Pero existe, sin embargo, hace años, por las redes sociales, se hablaba de los marrones. Bueno, la primera cuestión que está de fondo es que toda la mentalidad y las ideologías se han construido sobre supuestos falsos, ¿no? Entonces, en realidad, no solamente se produce lo que tú has mencionado, ¿no? Los peruanos tenemos un origen, ¿no es cierto?, en las sociedades prehispánicas. Tú tienes algo de japonés, pero también tiene Sí, claro, ahorita te cuento eso. Pero lo que quiero ir es, antes que eso, lo que ya está demostrado por lo que tú has dicho, ¿no? Los estudios de la genética, los más grandes científicos en genética, es que no existen razas. Además, eso es lo principal, ¿no? Que todos provenimos de un solo tronco común, o sea, hay una sola raza humana, es la raza humana. Como dijimos, todos somos macacos porque venimos del África. Claro, ¿no es cierto? Entonces, ese es el criterio fundamental para entender la igualdad. No, pero tú también te vas pues hacia miles de años. No, pero ese es el fundamento. Ahora, para nuestro país lo que tú dices, sin duda, pues si la mayor parte de la población es de raíz prehispánica, indígena, como tú recuerdas,
cuando llegan los españoles había más o menos 10 millones de antiguos peruanos, ¿no? Para 1600 quedaban 1,5 millones. O sea, se había producido un exterminio, una implosión demográfica brutal. Pero mucho mestizaje también. Eso se va a producir recién a partir del 18, 19, ¿no? Entonces, cuando llega la independencia, había más o menos 2 millones de peruanos, 1.800.000. De esos, 80% era indígena. Y el resto era español, africano, moro, que vienen, y empieza ya la migración de diverso tipo, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, la mayoría de la sociedad se ha formado y constituido, ¿no? Teniendo como elemento central, ¿no? El peruano prehispánico, los indígenas. Claro. Nosotros, todos tenemos, tú has mencionado, y para mencionarte la parte biográfica, anecdótica, efectivamente, mi padre es japonés, es migrante japonés, y mi madre es de origen campesino de una comunidad que pertenece a la provincia de Huaraz, en Ancash. Pues esa es más o menos la característica, ¿no? Del gran porcentaje de los peruanos, ¿no? Ok, genéticamente todos somos lo mismo, digamos, básicamente, pero entonces aquí vienen las diferencias culturales. Por ejemplo, ¿por qué el sur, Puno, para ser más específicos, ahí no hay delincuencia, digamos, de manera notoria, no hay asalto, no hay... Pero sí hay muchas manifestaciones, son protestones, entre comillas, ¿no? Mientras que en el norte la gente no protesta, pero hay mucha delincuencia, hay extorsionadores, es decir, matan por plata y se ha declarado en emergencia. En Trujillo se declara en emergencia porque hay delincuencia y en Puno se declara emergencia porque hay protesta social. Esa es una diferencia cultural. No solo ni principalmente cultural, mi estimado Modesto, también es cultural, pero hay que analizar las condiciones socioeconómicas de cada región. No te olvides, o sea, no hay que olvidar que después de Lima, la región más dinámica es la zona norte, ¿no? O sea, Trujillo, Chiclayo, Piura, sobre todo, que concentran una buena parte de la actividad económica y productiva del país y comercial. ¿Por qué? Porque junto a los que había como actividad comercial, económica en las grandes ciudades, porque son herederos de las grandes haciendas cañeras, luego se ha desarrollado todo lo que son las grandes plantaciones ahora industriales de fruta de exportación, o sea, exportan y producen y procesan fruta. Entonces, y las grandes irrigaciones, Chavimochic, Olmo, o sea, que 150.000 hectáreas han sido ganadas al desierto e incorporadas a la actividad productiva. Entonces, ha creado una amplia actividad económica que permite el trabajo. O sea que no se mueren de hambre, tú quieres decir. Claro. Pero, sí, ahora dicen acá, algunas publicaciones que he leído, que entre las regiones más pobres está Cajamarca, y ahí no pasa nada. Bueno, pero yo te he dicho La Libertad, Lambayeque y Piura, ¿no? No he mencionado a Cajamarca, pero ese es otro caso que después te comento. En el sur hay una gran actividad, ¿no es cierto?, sobre todo comercial, turística. Cusco tienen, ¿no?, y Arequipa tienen una actividad de turismo muy fuerte, ¿no? Pero a la vez forman parte, ahora ya no se expresa mucho, pero hasta hace 20 años era común leer o escuchar las expresiones, sobre todo en los análisis sociológicos o politológicos, de la Mancha India, ¿no? Se decía el sur, y la Mancha India lo decían sin la connotación despectiva, pero tenía un elemento de diferenciación innecesaria. Se refería, ¿no?, a Cusco, Puno, Ayacucho, Huancavelica. Ahora, ¿por qué se referían así? Porque ahí estaba concentrada la gran mayoría de la población indígena, ¿no?, que no había logrado ser aculturado, no se había producido un gran mestizaje, y estaba ahí concentrado. Y eso sigue presente hasta ahora. Entonces, justo hay una película que está en el
centro del debate, lo he visto ahí en Facebook, la piel más temida, algo así, que ha abierto todo un gran debate. Habrá que ver esa película. Hay que verla, sí, porque yo también me he quedado con curiosidad. ¿Por qué? Porque es en esa zona, por todas estas cuestiones históricas, de exclusión, de marginamiento, en fin, que fue el centro donde se activó Sendero Luminoso y produjo todo lo que fueron los 20 años de violencia, de terror, de cosas terribles, ¿no? Entonces la película está cruzado con este tema. Pero lo que te quiero decir es que de alguna manera eso también forma parte, ¿no?, de esa ubicación de este gran sector del Perú, ¿no?, que es tratado, ¿no?, con criterio arbitrario, de menosprecio, de exclusión. Y por eso, en gran parte, esa gente ha votado con candidatos como Castillo, ¿no?, o como Humala antes. ¿Por qué? Porque siente que puede representar a sus intereses y lograr un Perú mucho más inclusivo, más abierto. Eso ha sido fracaso. Ahí está un poquito la política. Con Humala, ¿no?, y fracaso con Castillo. Pero hay esa sensación, esa esperanza y esa, ¿no?, necesidad de construir un Perú más abierto, más igual, ¿no? Entonces, cuando se produjo la incorporación, el acceso de la señora Boluarte a la presidencia después de la salida de Castillo, este sector, amplio sector, ¿no?, del sur, se sintió como que estaban escamoteando y desconociendo la elección que ellos habían hecho por Castillo. Muy bien, no vamos a meter en política. No, te digo, te estoy describiendo por qué se producen las acciones luego violentas, la represión. O sea, no es una cosa cultural, pero tiene que ver con bases económicas. Ok, pero aquí viene otro tema que te va a tocar a ti y a mí más. Tú eres de Calma, yo he vivido en Chimbote. Bajé digamos, básicamente a los 11 años a hacer mi secundaria a Chimbote, desde Salpo, La Libertad. En Salpo, a 3.700 metros sobre el nivel del mar, ahí las casas no tienen candado, los animales están libres en el campo, se le pone una estaca ahí para que no se vayan a comer más de la cuenta, pero nadie tocaba las cosas ahí. Todo el mundo sabía quién era el propietario. Las casas también, sin candado, abiertas. Bajo a Chimbote, te roban, te asaltan, te matan, los años 60, ¿no? Ahí escribió José María Arguedas. El zorro de arriba, el zorro de abajo. Entonces, en mi casa escuchaba el sonido de las chavetas en la madrugada. Uno se sentía atemorizado, rogando a Dios, entre comillas, que el papá venga, que llegue vivo después del trabajo a las 9 de la noche. Esa diferencia, ¿a qué se debe? De la Sierra de la Libertad y la costa de Ancash. No sé cómo habrá sido en Casma, pero supongo que algo más suave, ¿no? Definitivamente, lo que pasa es que tú estás comparando dos mundos muy, muy diferentes, ¿no? Entonces los pueblitos y sobre todo los pueblos rurales, ¿no?, siempre han sido, pues, como tú dices, todos nos conocíamos, todos éramos parientes, ¿no? Pero además teniendo una base económica donde cada uno tenía su pequeña chacra, sus animales, tenía para vivir, ¿no es cierto?, con normalidad. En cambio, Chimbote fue el otro mundo. El 60 que tú has mencionado es justamente la década donde se produce un cambio total de Chimbote, ¿no?, una transformación así brutal. O sea, Chimbote pasa de tener 10.000 habitantes, ¿no?, el año 57, 58, cuando empieza la actividad industrial pesquera, y en 10 años tiene 150.000, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, ¿no?, el cambio demográfico, social, cultural es, pues, así tremendo. Ahora, como sucede con cualquier generación o producción de riqueza así explosiva, ¿no?, desordena y desestructura toda la sociedad. Y es, ¿no?, campo donde va todo tipo de gente que quiere, no solamente el trabajo, que una buena parte va, pero van los que quieren enriquecerse, los que quieren, ¿no?, aprovechar de eso y saquear. Entonces,
Va con eso, van las cantinas, los bares, los prostíbulos, los asaltantes. Las tres todos, cabezas se llama. ¿ya ves? Una de ellas, ¿no? Una Porque de era ellas. la rosada y la blanca. La que estaba más cerca de Calma. Ah, La que estaba más cerca de Calma era pues tres cabezas. bueno, yo no he tenido el placer de conocer esos lugares, por esto ya tú me contarás después. Pero te digo, todo ese tipo de gente comienza a pulular, ¿no? Y se da lo que tú has mencionado, ¿no? Entonces, la inseguridad, la violencia. Entonces, la gente que viene de ambientes tranquilos, sanos, como es tu caso, tu familia, imagínate llegar a un mundo, pues, así donde, ¿no? Donde todo está inestable, donde todo es inseguro, donde la violencia comienza, ¿no? A campear, a reinar, ¿no? Yo creo que Tremendo, y además en la calle donde yo vivía se sabía quiénes eran los choros y también había policía que también sabía quién era, convivían. claro. Pero hay una cosa, por ejemplo, bajé a Chimbote, igual que Toledo, que vino de Cabana, más o menos la misma altura, ¿no? ¿Qué somos nosotros, culturalmente, chimbotanos o andinos? Yo creo que somos mestizos. Me refiero a nuestros casos así que hemos vivido arriba, nuestra niñez, y de repente hemos interactuado con Chimbote, nuestro fondo No, cultural. pero yo creo que, y eso lo compartimos, lo comparte la mayor parte de los peruanos, somos cholos, mestizos. No, ya sé, pero culturalmente. Culturalmente también, mestizos y cholos. Así, o sea, somos campesinos y No, ya. somos zorros ya mezclados. Claro, Nuestra mente ya está ya se difusa. ha constituido una amplia franja social que es mestiza y que tiene una cultura también, que es la mezcla de culturas. Y eso somos nosotros. Somos, de alguna manera, O inconscientemente. sea que ya no somos ilimitadamente. andinos, sino somos algo. No somos andinos, somos. Culturalmente me refiero. No, lo que no somos, hemos lo que aprendido no somos es a dejar. serranos, ¿no? Eso es lo que ya no somos, o no somos serranos. Andinos, ¿sabes qué? Hay una confusión en lo de andino, ¿no? Porque todos en Los el Andes Perú, son los cerros, pues. todo, ¿no? El Perú es un país andino, o sea, desde la punta, del balneario de la punta me refiero, hasta Puno, todos somos andinos. Bueno. ¿Por qué? Por una razón básica que la gente no conoce, no se informa. Ahora aprendo, ¿eh? ¿Por qué? Porque la parte geofísica, o sea, la existencia material geofísica del Perú está determinado por los Andes. Como tú sabes, los Andes nacen, ¿no? a 2000 metros dentro del mar. Nazca, ¿no? ahí. Claro, ahí nacen los Andes. Ahora mira, una empresaria minera de La Libertad me contó algo que me sorprendió. Es que ella estaba por Santiago de Chuco, en las sierras. La mamá, me refiero, la mamá de ella. Cuando iba a dar a luz la mamá, dijo, no, yo tengo que ir a que mi hija nazca en Trujillo, no puede nacer aquí, sería serrana. No puede ser una serrana. Y tomó una camioneta y veloz se fueron a Trujillo, pero esta amiga nació a mitad del camino, ¿no? Una cosa de emergencia ahí, Sí. en la carretera abandonada, ahí en la sierra todavía. ¿Por qué existe nuevamente, es un tipo de ignorancia, que el hecho de nacer en la costa o en la sierra ya era diferente, incluso entre hermanos? ¿Por qué? Porque somos una sociedad, provenimos, la colonia, tú sabes cuántas, cómo se ordenó jerárquicamente las clases, la sociedad, como A ver. en 15, ¿no? Había desde el español, ¿no? El hispano nacido en España, el hijo de españoles nacido en Perú, y luego una gama, ¿no? De intermediarios, de categorías intermedias, ¿no es cierto? El mestizo, el cholo, el negro, el mulato, ¿no? El sacalagua, ¿no? El tres cuartos, o sea cada uno tenía su etiqueta. Así es, en América Latina no ha habido una sociedad más jerarquizada como la nuestra, y eso queda hasta ahora. ¿Y cuál era el estigma? Habían dos estigmas: ser negro, porque venía de los esclavos, ¿no es cierto? O ser indio, porque venía del pueblo vencido, del pueblo derrotado, ¿ya? Entonces ha construido toda una mentalidad, ¿no? Así prejuiciosa, ignorante, y lo más triste, ¿no? Que se complementa con la otra visión hispánica
donde lo señorial, ¿no? Los que han tenido cargos en la colonia, era la capa superior, entonces todo el resto era inferior. Entonces todo el mundo, desde el más, ¿no? las primeras categorías o inferiores, hasta el de arriba, todo el mundo quiere ser superior frente al otro. Entonces la manera como la gente siente que es menos inferior que otro es, como tú has mencionado, choleando, negreando, despreciando al otro, porque cree que así él es mejor que el otro. Ajá. Entonces nos hemos convertido en una sociedad donde, sobre la base de los prejuicios y la ignorancia, alguien se siente mejor despreciando, ¿no? y discriminando al otro. Ahora bien, finalmente, nosotros estamos hablando acá, estimados amigos, por la única razón que pienso, yo no sé qué vamos a preguntarle a Vicente, para que un país sea poderoso, que explote lo más que puede su potencial humano y que tengamos a los mejores en los estratos que hay que definir, decidir, pensar, para que tengamos los mejores, tenemos que borrar cualquier tipo de discriminación. Por cuestión estadística, que estamos en la Facultad de Ingeniería Estadística, si tú en una muestra escoges a los mejores de esa muestra, dependerá del tamaño de la muestra. Si escoges entre 100, evidentemente vas a encontrar el mejor de los 100, pero si escoges en 1.000.000, va a ser mucho más interesante, probabilidad de encontrar uno más hábil, y si escoges entre 32 millones, más aún. ¿A dónde nos lleva esto? Que una nación, una institución que discrimine no tendrá lo mejor, por definición estadística. Es lo que creo. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que la definición estadística, ¿no? Le da la razón al enfoque sociológico culturalista. O sea, ¿por qué? Un famoso historiador y sociólogo británico, Perry Anderson, definió a la nación como la comunidad imaginada. ¿Qué cosa es la nación? La nación que todos, o sea, la comunidad que todos imaginamos que es. Ahora, ¿qué cosa significa eso en la realidad para operar ya en la vida económica, social y política, con Estado, con noción de patria, en fin? Es que la nación no solamente debe ser una comunidad imaginada, sino tiene que ser una comunidad que asume que tiene un destino compartido. O sea que el destino es de todos. Y eso significa que la mayor, tú has hablado de potencia, ¿no? De un país potente. ¿Cuál es el mayor factor para desarrollar la potencia de un país? Es su gente, pues. Claro. ¿No? Entonces, si tú tienes a su gente cohesionada, integrada, con un destino compartido, todos, con igualdad, ¿no? con criterio de justicia, esa es una nación poderosa. Me recuerdo cuando ingresé acá a la uni, veía algunos jóvenes que querían buscar trabajo y miraban y decían, oye, pero acá dice buena presencia. Y buena presencia en lugar de decir buen cerebro, Claro, competente. ¿no? Claro. Competente, no, buena presencia. Sí. Eso creo que ya Yo no creo que existe. esas cosas se están cambiando, Modesto. Lo malo, lo penoso es que cambian muy lentamente, porque no hay ningún proyecto en los últimos 50 años de país, un proyecto político, ¿no? que tenga claro a dónde quiere ir el país, y de igualdad y de libertad. O sea, sin eso, el país no puede avanzar. Una pregunta final. Francia tuvo pues una Miss Francia, una negrita. Y actualmente me parece que es una... en algún país también hay una persona que no es digamos, lo representativo, entre comillas, de lo anterior. Está cambiando, pero acá en nuestro país, hasta ahora seguimos, increíblemente, eligiendo las misses que no tienen que ver con la mayoría de las peruanas. O sea que nosotros somos, digamos, más, digamos, discriminadores que los franceses, con varios países europeos que están designando sus representantes de diversas etnias. Sin ninguna duda, Modesto. Nosotros somos una sociedad... ¿Tú te imaginas que en Japón designen a una japonesa, a una Miss Japón con la pinta de Claudia Schiffer? Ah, no.
No, de ninguna, no, Japón no llega a esos extremos. El Perú es un país tremendamente racista, Modesto, lamentablemente. Yo le escuché alguna vez a un profesor, que fue mi profesor, y decir algo que siempre me acuerdo, que es una de las grandes verdades que dijo. Dijo, porque acá en el Perú, ¿no? Hablando de este periodo, de esta época, cada uno de nosotros tiene un gabonal abierto. ¿Un Ahí gabinal? adentro, un gabonal adentro. ¿No? O sea que cuando le sale, ¿no? En la bronca, en la discusión, le sale el mismo indio, el tal, no el negro, fulano, el no, por acá. Eso está incorporada a nuestra subjetividad, a nuestra mentalidad. Todas esas cosas tenemos que superar para construir. Tenemos que superar, amigos, otro porque Perú. si no, no vamos a tener una nación fuerte, por favor. No, acá no estamos, no somos resentidos. Esa es la idea. No, para nada. Pero yo quisiera, para terminar, contarles una anécdota que para mí fue dolorosa, indignante y me sentí además impotente. Yo estaba por el Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad San Marcos, allá donde antes era el Colegio Mayor, esa calle Andahuaylas. Andahuaylas, ahí está, Andahuaylas. Estaba allí y de repente veo que se baja un señor colérico, y justo estaba ahí al lado de un auto y pasaba. Este señor que bajó era un negrito, negro, ¿no? Y el chofer que estaba en el auto era un blanco. Y el negro le dice al blanco, a ver, repite lo que dijiste. Entonces, el chofer, supongo que habrá habido un problema de tránsito. Una discusión. ¿No? De tránsito. Negro de mierda, le dice. Le cayó al señor un puñete que hasta a mí me dolió, ¿eh? Ya medio groggy el pata. Y a ver, ¿puede repetir? Él ya medio lloroso, dice, negro de mierda. Otro. Otro. Yo me sentí potente porque si yo quería defender al señor me caía una similar, ¿no? Y bueno, el tema es que este señor blanco que estaba ahí ya al borde de ir a la clínica, me dice, ¿a ti te duele más cuando te digo negro que a mí recibo tus puñetas? Me quedé realmente chocado. Por las dos cosas, por los golpes y por esa expresión. Intelectualmente, es decir, hay esa idea, ¿no? De que y de repente es cierto, un insulto, que te digan las así, palabras hieren, te ¿no? duelen mucho más que un puñete. Las palabras hieren y te pueden efectivamente doler y herir más que algo físico, ¿no? Y eso, amigos, creo que hay mucho por hacer. Mucho por hacer. Mucho por cambiar. Y Vicente Ota es profesor de la Universidad de Ingeniería. Ve estos temas los ve, ¿no es cierto? Sí. Es por eso que hemos tratado, porque para saber la verdad científica hay que conocer a los protagonistas. Muchas gracias, amigo, muchas gracias, Vicente. Gracias a ti, Modesto. Será Un gusto con conversar nosotros. contigo. Hasta un próximo cualquier encuentro momento con la ciencia. Chao, Claro chao. que sí. La ciencia. Encuentro con la ciencia. Esa es la palabra. Sin ciencia no hay futuro.